Buenos días, mi nombre es Jenny Patricia Acevedo Rincón, pertenezco a la Escuela de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander y voy a presentarles la ponencia Formación de profesores de matemáticas basadas en comunidades de práctica interdisciplinares en Brasil. Inicialmente, para hablar de la investigación debemos ubicarnos en el contexto de esta investigación. Es un contexto dado por la práctica docente de profesores de matemáticas y de diferentes licenciaturas. En este caso vamos a hablar del curso de práctica docente desde el año 96 hasta el año 2014 para darnos una idea de sus transformaciones. Entonces, el curso de práctica docente desde el año 96 hasta el año 2008 era un curso de práctica docente de tipo disciplinar. Los 4 cursos que tomaban los estudiantes de una licenciatura en particular eran tomados solo con estudiantes de la misma licenciatura. Así, por ejemplo, el Instituto de Matemáticas, que recibe estudiantes de licenciatura en matemáticas y bachiller en matemáticas, el curso tenía solamente participantes de la práctica docente, solamente del área de matemáticas. Posteriormente, ellos iban a la Facultad de Educación de la misma universidad a tomar sus otros 2 cursos de práctica docente y aquí estaban completando los 4 cursos que debían tomar de forma obligatoria según su programa. En el año 2008 surge una serie de reformulaciones de las prácticas docentes en la Universidad de Campinas y se propone a partir de este año que el curso sea tomado de manera interdisciplinar, es decir, que los primeros 2 cursos los tomaran dentro del Instituto de Matemáticas con los mismos compañeros de la licenciatura en matemáticas y que los otros 2 cursos que ofrecía la Facultad de Educación fueran tomados con estudiantes de otras licenciaturas. Esto implicaba un movimiento diferente porque ya no los profesores formados en matemáticas, por ejemplo, no tenían bases suficientes como para atender estudiantes de otra licenciatura. Sin embargo, el reto fue asumido desde el año 2008 y hasta el 2014 se inicia una investigación de las consecuencias o de la forma de trabajar este tipo de práctica docente. Entonces, la Ley de Directrices y Bases Nacionales de la Práctica Docente del 96 nos señala que los estudiantes deben hacer los cursos de práctica docente en la universidad y que con ellos en el año 2003 deben hacer 400 horas de práctica docente tanto en los colegios como dentro de la universidad. En el 2008 es la reforma que acabo de mencionar, donde se incluyen estudiantes de diferentes licenciaturas en un mismo curso. Y por último, para decirles el contexto de esta investigación, es uno de estos 2 cursos interdisciplinares, el primero de ellos que es tomado en la Facultad de Educación y fue realizado con 18 estudiantes de la licenciatura. Este curso permitió posibilitar a los estudiantes el contacto con el trabajo profesional desarrollado en el contexto escolar, buscando así construir a partir del análisis de los problemas y de los desafíos de la escuela actual algunas propuestas de acción conjunta con los profesores de la escuela y una perspectiva preferencialmente colaborativa e inter o transdisciplinar. Este curso tenía 4 créditos cada práctica docente, estaba formado por 60 horas de trabajo, 30 en el salón de clase de la universidad y otras 30 en la práctica docente dada en el colegio, en la escuela campo de trabajo. Este proceso de incluir la interdisciplinaridad dentro de las prácticas implicaba también que cada profesor tuviese autonomía para el desarrollo de la materia del curso de práctica y por tanto debía hacer una propuesta que fuera coherente manteniendo el foco de esta mudanza desde el año 2008 sobre la interdisciplinariedad. En esta diapositiva presentamos los 4 escenarios de prácticas en donde cada uno de ellos me demarca una comunidad de práctica particular. Por ejemplo, el primer escenario
está dado por el contexto del curso general de práctica docente. En este escenario participan 18 estudiantes de 8 licenciaturas diferentes junto con sus 2 formadores. Sin embargo, al interior de este escenario se encuentran 6 comunidades de prácticas interdisciplinares que son formadas por los mismos estudiantes de licenciaturas que están en el curso de práctica docente, pero que pertenecen a licenciaturas de diferente área de enseñanza. Entonces, en este caso, estos estudiantes, por ejemplo, la comunidad de práctica 2 estaba formada por estudiantes de licenciatura en historia y licenciatura en matemáticas. Asimismo, la licenciatura en biología y de matemáticas de la comunidad de práctica 4 y la comunidad de práctica 3, que era educación física y geografía, y así sucesivamente. Cada una de estas comunidades de prácticas tenían por lo menos 2 estudiantes de diferentes licenciaturas, no necesariamente en todas habían estudiantes de matemáticas. Estos estudiantes a su vez tenían cada uno de ellos un contexto donde hacía sus prácticas, un lugar, una escuela, un curso donde hacía sus prácticas docentes llamado de comunidad de práctica escolar de la escuela, y en la mayoría de casos fue así, excepto en la comunidad de práctica interdisciplinar 4, que las 2 participaron del mismo escenario, que era el proyecto educativo de integración social. Al exterior de estas comunidades se encontraba el escenario número 4, que es el lugar donde los estudiantes almacenaban la información. Era un ambiente virtual de aprendizaje en donde registraban sus diarios, sus observaciones y sus reflexiones los estudiantes de práctica docente. Los escenarios de investigación entonces están dados por 4, como ya fueron nombrados. El primero de ellos, el curso de futuros profesores de matemáticas o de diferentes licenciaturas. El escenario 2, que es de grupos interdisciplinares, y el escenario 3, que es dado por la escuela o el curso donde ellos estaban acompañando. Es de resaltar que en los 3 primeros escenarios los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con otras personas. El escenario 4, que es el ambiente virtual de aprendizaje llamado Teleduc, este ambiente proponía solamente para el almacenamiento y registro de las observaciones. No tuvieron interacción con las otras personas, simplemente fue tomado para el registro y almacenamiento. Ya teniendo delimitado el contexto de investigación, entonces se proponen los objetivos de la investigación. En este caso es un objetivo principal que llega a 2 preguntas orientadoras. Entonces el objetivo está dado por comprender las prácticas de aprendizaje profesional docente de los futuros profesores de matemática a partir de la participación en experiencias interdisciplinares en la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Campinas. La pregunta orientadora 1 es ¿qué experiencias de aprendizaje profesional docente vivencian los futuros profesores de matemáticas en una práctica docente interdisciplinar de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Campinas, y cómo estas experiencias de aprendizaje contribuyen para su aprendizaje profesional docente? Esta investigación está basada en la teoría social de aprendizaje de Leif y Wenger del año 91, en donde el aprendizaje se da como un proceso de participación social. Este aprendizaje o este movimiento del aprendizaje está dado por 4 elementos interrelacionados, como lo son la práctica, la comunidad, la identidad y el significado, y sus interacciones entre ellos permiten que los participantes de la práctica negocien significados a través de experiencias, se identifiquen en la práctica, se identifiquen y se proyecten a través de esa práctica, se constituyan comunidades donde realmente los miembros sientan que su participación en ella es productiva
y hay unas prácticas que caracterizan estas comunidades. Entonces, quienes participaron de esta propuesta de práctica docente eran 18 estudiantes de 8 licenciaturas diferentes. Entonces, quienes son participantes particulares de la investigación son 4 estudiantes de licenciatura en matemáticas, un estudiante de biología y un estudiante de historia. A partir de el trabajo con las comunidades se delimitan las propuestas en las que los estudiantes van a intervenir en cada una de sus escuelas. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo los 6 proyectos de intervención de los estudiantes, a partir de los cuales se escogen solamente 2 para el análisis de esta propuesta de doctorado. La comunidad de práctica interdisciplinar 1, que estaba conformada por 3 estudiantes de práctica de matemáticas y un estudiante de historia, se propusieron encontrar o identificar las diferentes representaciones culturales y simbólicas que la escuela tiene en la visión de los estudiantes. Y otra de las comunidades de prácticas escogidas para el trabajo de esta propuesta fue la comunidad de práctica 4, conformada por un estudiante de matemáticas y un estudiante de biología. Estas estudiantes se propusieron encontrar elementos de la docencia en el proyecto educativo de integración social, en donde se constituyeron sus primeras experiencias como docentes ya en cursos anteriores. En cada una de las comunidades de prácticas propuestas se identificaron dominios y prácticas en las cuales sirvió para que el proyecto delimitara sus acciones a la hora de recoger los datos de investigación. La comunidad de práctica interdisciplinar 1 entonces estaba compuesta por una comunidad de 3 futuras profesoras de matemáticas y un futuro profesor de licenciatura en historia. El dominio de esta comunidad de práctica interdisciplinar fue la identificación de las diferentes representaciones culturales y simbólicas que la escuela tiene en la visión de los estudiantes en las prácticas escolares de enseñar y aprender matemáticas. Entonces, ellos como estudiantes de últimos años de la licenciatura tienen diferentes prácticas que realizan en las escuelas. La primera de ellas es asistir a las escuelas. A partir de esta participación en las escuelas, ellos identifican, observan las prácticas, se identifican elementos propios de la visión de las representaciones culturales y simbólicas, en lo particular de esta comunidad. Además de esto, ellos documentan las acciones en este escenario de investigación y escriben un informe final de problematización de estas prácticas. En el caso de la comunidad de práctica interdisciplinar número 4, el dominio era el reconocimiento del proyecto educativo de integración social PEIS como un ambiente de introducción a la docencia. Estaba conformada por una estudiante de matemática y otra de biología, en donde tenían prácticamente las mismas prácticas, pero orientadas al proyecto educativo de integración social. En este caso, la organización de los datos se dio cronológicamente, de manera que se tuvieron en cuenta las transcripciones de las observaciones de los cursos, del curso de práctica docente en cada una de las clases. Se identificaron también en cuál de los escenarios fue producida esta transcripción. Se describió también cómo fue realizada esta y quiénes participaron de este. Por ejemplo, en el escenario 1 se hizo una transcripción de la clase 3 que hablaba del diálogo entre la escuela, acerca de la escuela sociocultural. Ahí participaron los 18 futuros profesores, el formador, la PED, que es el auxiliar docente del profesor, y la investigadora. Posteriormente, por ejemplo, en el escenario 4 fueron identificados los proyectos de intervención interdisciplinar
y, por ejemplo, en el caso particular de la entrega del proyecto interdisciplinar, donde se identificó como participantes la comunidad de práctica interdisciplinar 1. Así, con todos los datos fueron tipificados de acuerdo al escenario y su descripción de cuándo fueron realizados. En este ejercicio de investigación fueron identificados diferentes emprendimientos, acciones y reificaciones, son palabras claves de la teoría social de aprendizaje, de los cuales solo fueron escogidos 2 de ellos por considerarse cruciales en la investigación. Primero de los emprendimientos identificados fue la construcción de un proyecto de intervención interdisciplinar en la práctica docente, y el segundo de ellos fue la entrega del proyecto final. En este primer emprendimiento fueron identificadas 3 acciones fundamentales. La primera de ellas es la identificación del contexto de la escuela, la observación y registro del enseñar y aprender matemática en la escuela, y por último la tercera acción fue identificar experiencias interdisciplinares en la escuela. El foco de negociación en la primera acción fue el contexto de las prácticas escolares, es decir, la enseñanza pública o el PEIS, y las preguntas orientadoras para realizar la escritura de la narrativa fue qué observaciones del contexto escolar son registradas por el futuro profesor. En la segunda acción, el foco de negociación fue la posición que tenía el futuro profesor frente al contenido y procesos de matemática escolar, teniendo como preguntas orientadoras qué contenido matemático escolar es movilizado en las prácticas de enseñar y aprender en la escuela, y qué procesos de matemática escolar son observados y registrados por la futura profesora en las prácticas de enseñar y aprender en la escuela. Y por último, en este emprendimiento, la identificación de experiencias interdisciplinares en la escuela, situaciones comunes, el foco de negociación, situaciones comunes en las prácticas escolares, y su pregunta fue cómo la futura profesora se compromete y participa de las prácticas escolares de enseñar y aprender. En el emprendimiento 2, que es la construcción del informe final, se identificaron 2 acciones, el ser docente en la escuela y las reflexiones acerca de la profesión docente. La primera tuvo como foco de investigación el asumirse profesora en el escenario 3 y las acciones interdisciplinares de intervención en la escuela o el salón de clases. Asimismo, la pregunta orientadora de la narrativa fue cómo la futura profesora se desempeña frente a las prácticas interdisciplinares de enseñar y aprender en la escuela, y en las reflexiones el principal foco de negociación fue el valor profesional del profesor de matemáticas. Las preguntas orientadoras de esta cuestión fue cómo la futura profesora se posiciona ante la profesión docente como futura profesora de matemáticas a partir de la imaginación o actuación con su profesión. De esto fueron delineadas 4 narrativas en donde se comenta desde el momento en que la estudiante ingresa a la licenciatura cuáles son sus intereses de participación en la licenciatura y cómo se va formando a través del tiempo su interés en constituirse parte de la profesión docente en el área de matemáticas. En el caso particular de Rinama, que es quien está apareciendo en esta diapositiva, a partir del 2015 ella ya se forma como profesora de matemáticas. En el 2015 también inicia la carrera de pedagogía en la misma universidad por sentir que su parte didáctico-pedagógica no es completa en la formación recibida como licenciada en matemáticas. En esta diapositiva aparece Malú, en donde ella decide ser profesora, estudiar para ser profesora en el año 2009, y 6 años después se forma como licenciada en matemáticas. La carrera de Malú tiene momentos claves en los que ella se aleja de la carrera por no encontrarse identificada con las prácticas de sus profesores de matemáticas. A partir del año 2014 ella inicia estallo supervisionado, que es la práctica docente en la Facultad de Educación,
y evidencia que son otros los procesos que se tienen en la comunidad de práctica de la escuela, y también por su participación en el PIBIT ella decide ser parte del grupo de docentes formados. Sin embargo, después de haber sido formada en la licenciatura, Malú prefiere retirarse de ser profesora, de pararse enfrente de un salón y dictar clases, y asume clases particulares, y actualmente se encuentra estudiando la carrera de psicología porque realmente no encuentra identificación con la profesión docente, sobre todo por lo que ella caracteriza como una desvalorización de la profesión docente. En esta diapositiva aparece Ana Mari, que es una estudiante muy juiciosa, que inicia su carrera de licenciatura en el año 2010 y termina en el año 2014, colocada siempre en el primer lugar de su licenciatura. En el año 2014 inició también la práctica docente junto con las otras dos compañeras, y ellas se mantienen a lo largo del tiempo como grupo de estudio. Actualmente Ana Mari da clases en una escuela particular. Ella siente que es mucho el esfuerzo que hay que realizar para ser profesor de matemáticas de una escuela particular, y que es poco compensado a la final tiempo por inversión de sus conocimientos. En esta diapositiva aparece Anala, que es una estudiante de licenciatura en matemáticas que ingresa en el año 2011 convencida de querer estudiar licenciatura en matemática y no matemática pura por su vocación de ser profesora. Principalmente su campo de actuación fue la educación de jóvenes y adultos, por eso hizo parte del proyecto educativo de educación social desde el año 2012 hasta el 2014 realizar la práctica allí. En el 2015 ella ya es formada como profesora y asume un trabajo en la escuela pública, donde a final de septiembre del 2015 no continúa siendo profesora porque hace un análisis de la inversión del tiempo de preparación de clases, de revisión de evaluaciones y demás, con lo que gana y lo que podría ganar en otros campos de acción. Por ejemplo, en este caso, como lo hace desde el año 2016 en un banco siendo analista de gestión de riesgo en los créditos. Entonces ella desde el 2015 ya no es profesora, precisamente enfocando en el último foco de negociación, que es la desvalorización docente. Ya para finalizar, la discusión se da a partir de los aprendizajes que tuvieron los futuros profesores en las matemáticas, en las prácticas de enseñar y aprender matemática en la escuela, también para las prácticas de enseñar y aprender en la escuela y de la práctica de enseñar y aprender en la escuela. Entonces, esta discusión se da porque no necesariamente todos los aprendizajes se tuvieron en la escuela, en la práctica, al asumirse como profesor, sino que también tuvieron otros aprendizajes, otra negociación de significados a partir de la participación en los cursos. Como vemos aquí, fue aprendido en el curso para llevar a la práctica, y también puede verse que a partir del estudio de reportes científicos de investigación, los estudiantes identificaron elementos que habrían sucedido en otras prácticas que también sucedieron en las prácticas que ellos vivieron. Esto es los aprendizajes que tuvieron de las prácticas de enseñar y aprender. Algunas conclusiones y consideraciones finales de esta propuesta es que fue benéfico el tener una propuesta de práctica docente diferenciada en la Facultad de Educación de la Unicampi. La inter y transdisciplinariedad de las prácticas docentes permitió una diversidad de discursos que se movilizan en los escenarios del curso y en el escenario de las comunidades de práctica interdisciplinar. También las necesidades curriculares en formación del futuro profesor de matemáticas. Otra de las conclusiones que se tuvieron a partir de esta propuesta es que necesariamente debe haber un diálogo entre la Facultad de Educación y el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Campinas, en cuanto que
Las prácticas disciplinares son marcadas en su diferencia por solamente realizar observación y crítica de algún modo a las prácticas de los profesores de matemáticas. En cambio, la Facultad de Educación es que el objetivo es mirar qué elementos de los que trae las prácticas, interacciones y acciones en las formas de enseñar y aprender sirven para ellos tomar y mejorar o transformar en sus propias prácticas. Se vio también la participación como tránsito entre las fronteras que posibilitó el aprendizaje de los profesores. Entonces, no solamente hubo aprendizaje en el curso, hubo aprendizaje en las comunidades de práctica interdisciplinares, sino también en las zonas medias, por ejemplo, en los proyectos de investigación, en el PIBIT, en el PIBIC, donde los estudiantes participaron, o en los grupos de investigación donde los estudiantes participaron y tuvieron también otras visiones de lo que ellos estaban realizando. Las reificaciones acerca del sentido de la escuela y escuela pública, de lo polisémico y lo polifónico, también de la relación con el saber, del plan de intervención pedagógica y del ser profesor y de la profesión docente, fueron algunos de los significados que se negociaron y a la vez se reificaron en las prácticas de los estudiantes. En estas diapositivas están las referencias bibliográficas en lo que refiere a la interdisciplinariedad, el análisis narrativo, el aprendizaje y identidad, que son las que están aquí señaladas. También tuvimos referencias en lo que concierne a la práctica docente. Muchas gracias, mi nombre es Jenny Patricia Acevedo Rincón, este es mi correo. Saludos.